Vamos a seguir con la estructura y el análisis del juicio ordinario. Las pruebas las voy a terminar de revisar mañana, ya he revisado algunas, pero les voy a entregar las notas todas juntas. Mañana en la noche va a estar subida y el miércoles vamos a trabajar en una posible respuesta y muy probablemente hagamos lo que una compañera de usted sugirió, es decir, que pongamos un modelo de cómo debiera haberse hecho. Así que eso lo vemos el miércoles de esta semana. Y de ahí tenemos una semana de estudio autónomo donde van a poder avanzar solitos en sus cosas. Voy a empezar a compartir pantalla y a grabar la clase. Ya. Como esto es un juicio, tenemos que saber. No. Hasta aquí, lo único que ha pasado es que el demandante ha presentado su demanda, se ha ordenado notificar la demanda personalmente si es la primera gestión y se ha abierto el término de emplazamiento, esto es la concesión de un plazo para esperar la defensa o reacción del demandado. La defensa del demandado es un concepto amplio, está compuesto de múltiples opciones. El demandado puede hacer muchas cosas en el juicio. Que incluye todas las posibilidades de enervar, es decir, de tratar de negar o impedir que la pretensión del actor tenga éxito. La pretensión ya sabemos, se dirige contra el sujeto pasivo. Nosotros, los demandantes, le piden al juez que el juez obligue al demandado a hacer algo en favor del demandante. Esa es nuestra pretensión, ya sea dar algo, hacer algo o no hacer algo. Frente a la notificación de la demanda, cuando ya se traba la litis y hay obligación de concurrir a esta relación jurídica procesal, el demandado no puede no concurrir en términos de, si no concurre, eso no significa que no le van a afectar las resoluciones que se dicten. Notificado, él tiene el derecho a no ir, pero se tiene que aceptar las consecuencias desdorosas de su actuar, de su decisión de no ir. Estas son todas las posibilidades que tiene que hacer que puede pasar. Primero,
no hacer nada o hacer nada es lo que se conoce de estar en rebeldía. O sea, no contestar la demanda, no decir nada respecto de la réplica, tampoco duplicar nada. ¿Qué efecto va a tener esto? Que cuando usted hace nada, usted obliga al demandante a probar la efectividad de todo lo que ha dicho. Entonces, en principio, hacer nada es obligar al demandante a probar todos los puntos de la demanda, porque la doctrina, la mayor parte de la doctrina, el grueso de la doctrina nacional señala que el que guarda silencio, es decir, el demandado que no hace nada, no acepta los hechos, sino que los controvierte. No acepta los hechos, sino que los controvierte. La segunda opción es reaccionar. Es decir, dejamos este estatus de no hacer nada y avanzamos a hacer algo. Y hacer algo puede ser de muchas maneras. Se puede reaccionar allanándose. Ustedes ya conocen lo que es el allanamiento. Allanarse significa, de alguna manera, aceptar la pretensión ajena. Respecto al menos de los hechos. Es decir, sí, yo efectivamente no le he pagado el precio. O sí, efectivamente yo moví los deslindes del lugar. Aceptar los hechos, allanarse. Cuando usted se allana a los hechos, usted ya obliga, o sea, ya no es necesario que se abra ningún periodo de prueba, porque respecto de los hechos no hay controversia. Para que exista un periodo de prueba, tienen que haber hechos que estén controvertidos. Un hecho está controvertido cuando respecto de si se ha sucedido un determinado hecho o no, una parte afirma que sucedió y la otra parte lo niega. Entonces, allanarse consiste en aceptar que los hechos planteados en la demanda son correctos. Pero esa es una sola de formas de reacción. Otras formas de reacción es oponerse, derechamente, oponerse. Buscar argumentos para que el juez no le dé lugar a las pretensiones del demandante, no le dé lugar a las pretensiones del demandante. Y puede oponerse presentando excepciones, que son estas, que las vamos a estudiar, excepciones dilatorias, perentorias, mixtas o anómalas, unas para retardar el juicio, otras para atacar el fundamento jurídico de la pretensión ajena. Las vamos a estudiar, dilatorias, perentorias, mixtas o anómalas, o bien no presentar excepciones de ninguna de estos tipos y derechamente hacer alegaciones o defensas en función de lo que usted crea del caso. Es decir, mire, efectivamente yo le pagué, o sea, yo no le pagué, pero ese contrato estaba extinguido. O efectivamente yo dejé de enviarle a usted las remesas a las cuales me había comprometido, pero usted a la inversa no había cumplido con el contrato y por tanto estábamos los dos en mora. Eso es lo que se llaman las alegaciones o defensas. Vamos a ver que las alegaciones o defensas van a tener una incidencia, van a importar en función de quién va a tener que probar las cosas que uno señala. Si yo hago alegaciones nuevas, con hechos nuevos, esos hechos nuevos los tengo que probar yo. Acá, el que argumenta hechos nuevos es el que tiene que probarlos. Por tanto, si el demandante dice que no le han pagado el precio y yo contesto diciendo que ya lo pagué, el que tiene que probar que yo lo pagó es usted.
Esas son todas las posibilidades y a la cual se agrega una última, que es reconvenir. Es decir, la reconvención es la demanda del demandado respecto del demandante. ¿Usted me demanda a mí? Bueno, yo aprovecho este escenario judicial para demandarlo a usted y veamos qué resuelve el juez en estos dos juicios que se van a tramitar en el fondo de manera conjunta. Estas son todas las posibilidades que tiene el demandado. Hacer nada, reaccionar, en cuyo caso reaccionar puede ser allanarse u oponerse mediante excepciones dilatorias, perentorias, mixtas o anómalas, o realizar alegaciones o defensas. Y una tercera posibilidad es, aparte de defenderse, reconvenir, esto es, presentando la demanda del demandado contra el demandante. Entonces vamos a rebeldía, no hacer nada. También lo van a encontrar en los textos como contumacia. Aquí se caracteriza porque el demandado pertenece inactivo, no contesta, no dice nada, ni sí ni no. ¿Y qué efecto tiene? El efecto es que el que calla, en el derecho recuerden, el que calla nada dice, pero en este caso el que calla controvierte. El que calla controvierte. Es decir, se entiende que en el silencio del demandado está negando los hechos. ¿De dónde sacamos que el que calla controvierte? ¿De dónde sacamos que el que calla controvierte? Lo hacemos de una interpretación que la doctrina tradicional, la doctrina clásica, ha manifestado al leer el artículo 318. Dice el artículo 318 del Código: concluidos los trámites que deban preceder a la prueba, ya se proceda con la contestación expresa del demandado, o en su rebeldía, que este sería el caso, el tribunal examinará por sí mismo el expediente, y si estima que hay o puede haber, y ahí está la palabra, o puede haber controversia, en su rebeldía está pensado para puede haber controversia. La primera parte, si estima que hay, está pensando en que alguien contestó expresamente. Cuando habla de puede haber controversia, está pensando para los casos en rebeldía. Entonces, puede haberla significa que el juez debe entender que lo más lógico es que el demandado hubiera controvertido. Entonces, desde ahí se saca que de todas maneras el que no contesta está rechazando la demanda. ¿Cuál es el efecto de la rebeldía? En primera instancia implica que el demandado debe ser considerado para todas las gestiones del pleito, notificándosele de todas las resoluciones, considerándolo en todas las actuaciones y acusando las rebeldías en cada caso. O sea, como él está notificado, el juicio sigue y de ahí en adelante se le va a tener que notificar las resoluciones que vengan conforme la ley. ¿Cuál es la manera general de notificar las resoluciones judiciales? Pregunto a los alumnos y alumnas dentro del sistema. ¿Cuál es la manera general de notificar las resoluciones judiciales? Personal. ¿Quién dijo personal? Yo, Carolina Ramírez. Carolina, ya. ¿Alguien más tiene
una opción, una opinión respecto de eso? La regla general, aunque por estado diario, dice Abril Villa, claro, exactamente Abril. La regla general es que las resoluciones se notifiquen por el estado diario. La primera es personal, pero de ahí todas para adelante son o por el estado diario y algunas muy importantes, las más claves del sistema son por cédula. La recepción de la causa prueba, la dictación de la sentencia o cuando pedimos citar a comparecer a alguna persona. Pero la regla general es que todo el conjunto de resoluciones se notifique por estado diario. Y por tanto el rebelde ya cumplimos con la primera obligación de notificarlo personalmente. De ahí en adelante, por estado diario. En segunda instancia no existe la rebeldía. Esta parte de la lámina, tárjenla. En segunda instancia, es decir, cuando hay recurso de apelación, ya no hay rebeldía, básicamente porque con la modificación de la ley de tramitación digital se eliminó la obligación de hacerse parte en segunda instancia y por tanto, entendiendo, como les dije al final de la clase pasada, que el juicio era uno solo, pero que tenía doble revisión, la segunda instancia no constituye un nuevo juicio, no hay necesidad de volver a hacerse parte en segunda instancia. Eso ya quedó zanjado y está eliminado el artículo que hacía referencia a la obligación de hacerse parte, y por tanto, a esta parte hay que olvidarla. Pero además puede reaccionar. Reaccionar. Esto es comparecer al proceso, ir al proceso y asumir distintas actitudes. La primera, lo decíamos en el gráfico, es el allanamiento. Allanarse significa aceptar expresamente del demandado la pretensión del demandante. La doctrina distingue entre allanamiento total o allanamiento parcial. Cuando es total es la aceptación de todos los fundamentos de hecho y de derecho de la pretensión del demandante. No implica el término del proceso, sino, como ya les he señalado, la omisión de la etapa probatoria. ¿Por qué omitimos la etapa probatoria con el allanamiento? Pregunta nuevamente, por favor, intenten contestar. ¿Por qué es que habiendo allanamiento se omite la etapa probatoria? Porque aceptó todas las pretensiones que puso el demandante y por lo tanto no hay que probar. No hay necesidad de prueba, pues. No hay ninguna necesidad de prueba porque no hay controversia respecto de los hechos. Este es un ejemplo de que el proceso civil está pensado como que los titulares del proceso, los dueños del proceso son las partes. ¿Mm? Precisamente porque si no hay controversia, no hay nada que probar. ¿Eso significa que va a ganar el juicio el demandante? Porque se allanaron, va a ganar el juicio el demandante o el juez no tiene que dictar sentencia. ¿Qué significa? Hay un principio que es el principio del jura novit curia. Jura novit curia, decían los romanos. El juez conoce el derecho. Entonces, que se allanen respecto de la pretensión no significa que tenga razón jurídica. El juez tiene que dictar sentencia y tiene que dictar sentencias conforme a la ley.
Entonces puede usted allanarse y ser rechazada la demanda. Es muy raro que ocurra, pero podría ser un caso en que, pese a que usted se allana, el juez considera que no hay ninguna razón jurídica para acoger la demanda. El allanamiento también puede ser parcial, es decir, aceptamos algunos de los fundamentos de hecho y algunos de los fundamentos de derecho de la pretensión del demandante, y en ese caso lo único que pasa es que no va a tener que probarse lo que ya está aceptado como allanamiento. El resto va a tener que probarse de todas maneras. Y las facultades requeridas para allanarse, según nuestro Código de Procedimiento Civil, el mandatario judicial tiene que tener facultades especiales para allanarse por él mismo. Tiene que tener facultades especiales del inciso segundo del artículo 7º. Entonces, la primera forma de reacción era allanarse. Echemos un poquito para atrás. La primera forma es el primer comportamiento posible de un demandado notificado. El primer comportamiento posible de un demandado notificado era no hacer nada, en cuyo caso se entendía que estaba controvirtiendo todos los fundamentos de la demanda. Una segunda acción era reaccionar, es decir, comparecer al proceso, y dentro de comparecer al proceso, la primera forma es allanarse, es decir, aceptar fundamentos de hecho y de derecho respecto a la demanda, y distinguíamos entre allanamiento total o parcial, y el allanamiento total solo significa que nos vamos a saltar el periodo de prueba, pero vamos a tener que dictar sentencia de igual manera. Y el allanamiento parcial lo único que hacía era también liberarse de la obligación de probar aquellos hechos que la propia demandada había reconocido como válidos. Pero dentro de la reacción podemos también oponer excepciones. Es decir, fíjense el lenguaje del código. El demandante ejerce acciones, el demandado opone excepciones. Son parte de las distintas formas de defensa del demandado. Cuando usted se opone, persigue que se rechace la presentación de la pretensión del demandante. Y para eso usted puede hacer alegaciones o defensas, realizar alegaciones o defensas, en donde el demandado solicita el rechazo de la pretensión, negando los elementos de hecho o de derecho que sirven de base a la pretensión. Pero ojo, y esto es muy importante, y espero que estén atentos porque si no, esto se le va a hacer cuesta arriba, y yo voy a trabajar respecto de eso, sin agregar hechos nuevos. Si alegaciones o defensa es lo que se conoce como defensa negativa, y lo único que se hace es negar los hechos, pero sin alegar hechos nuevos. Esto tiene importancia porque si usted alega hechos nuevos, usted los tiene que probar. Pero si yo no alego hechos nuevos, el que tiene que probar es quien ha afirmado esos hechos, y esos hechos fueron afirmados por el demandante en su demanda, y por tanto, él tiene que probar. Vamos a ver que él tiene que probar aquel que señala, aquel que afirma un hecho lo tiene que probar. Eso está en el artículo 1698 del Código Civil, que hace referencia a la carga de la prueba, que lo vamos a estudiar cuando estudiemos pruebas terminando este power. Entonces, voy a poner ejemplos. A Juan lo demandan por que no ha pagado el precio de un contrato de compraventa.
de un inmueble, que la propiedad le fue entregada y que él se quedó con una deuda equivalente al 30% del inmueble. Contestada la demanda, Juan señala que el precio sí está pagado porque estaba la demandante a su vez le debía una obligación anterior. ¿Está agregando hechos nuevos o no? Sí. Sí. Sí, ¿quién más dice que sí? Entonces, si está agregando hechos nuevos, ¿es una alegación o defensa? No es una excepción. Son excepciones. Las vamos a estudiar cuáles son. Pero se dan cuenta, si usted quiere que la obligación de probar se mantenga en el demandante, usted no tiene que agregar hechos nuevos, porque cada persona que agregue un hecho nuevo va a tener que probar. Si hubiera dicho eso, niego totalmente la deuda, y llega hasta ahí, se acaba el tema. Incluso puedo decir que es efectivo que celebramos un contrato de compraventa respecto de este inmueble, pero no es efectivo que no se haya pagado el precio y niego la deuda. No agrego ni un hecho nuevo. Profe, pero aunque lo niegue, no le van a preguntar así como la razón de por qué lo niega si, por ejemplo, la otra persona dice, no me lo ha pagado y presenta que no ha recibido dinero. Ese es otro cuento. Ese es otro cuento. Si usted afirma algo como eso, ese es otro cuento. Muy probablemente, porque están tan ahora. El que afirma un hecho, el que tiene que probarlo. Claro, es que lo que pasa es que ahí dice el demandado, entonces solamente el demandado tiene que negar. Si el demandado dice, claro, yo pagué el 20 de octubre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que probar, porque él no está negando. Claro, y tengo que probar que lo pagué el 20 de octubre. Entonces, esa situación se podría como apreciar cuando el demandante le dice, usted me pagó la casa. Y él tiene que decir, no, yo no se la he pagado. Ahí se podría decir que él... No, pero cuando usted dice que no... se puede como demandar por eso, ¿sí? Cuando usted dice, cuando el demandado va y contesta que no ha pagado, ¿qué está haciendo? Si en la contestación de la demanda dice, efectivamente, no he pagado el precio, ¿qué es eso? Es un... Ahí se allanamiento. Ahí se está allanando. Ahí se está allanando. Sí, allanando. Hay un allanamiento. Entonces hay que tener cuidado porque el que agrega un hecho nuevo es el que tiene que pagarlo. Ya, entonces, la primera forma de oponerse era hacer una alegación o defensa que se llama también defensa negativa. El demandado simplemente solicita el rechazo de la pretensión negando los elementos de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la pretensión, sin agregar hechos nuevos, y con eso la carga de la prueba se mantiene íntegramente en el demandante. Luego, la segunda forma de oponerse es presentar excepciones, y aquí nos vamos a quedar entrampados un ratito, porque son muchas. Miren todo lo que vamos a... Aquí. Las primeras que vamos a conocer, las primeras excepciones, el demandado alega circunstancias que afectan los hechos o el derecho en que se funda la pretensión, ya sea que esté argumentando que la obligación está extinta,
extinta, por ejemplo, sí te la pagué, o de circunstancias que la invalidan, diciendo, mira, hiciste firmar el contrato a un niño de 13 años que debió haber actuado por intermedio de su representante legal, o bien presentar excepciones que afecten a la validez del procedimiento. Mira, presentaste la demanda ante un tribunal incompetente y por tanto o presentaste una demanda que no cumple los requisitos del artículo 254. Estas últimas que he puesto afectan a la forma, a la corrección del procedimiento. Entonces, si ustedes lo miran, aquí en el concepto de excepciones se engloban distintas formas y distintos objetos de defenderse. Una cosa es defenderme diciendo está mal planteada la demanda, lo presentaste ante un tribunal incompetente, etcétera, que no entra a la discusión sobre si pagué o no pagué el precio, ¿ya? No entra a la discusión sobre si pagué o no pagué el precio. O hay otras que derechamente parten de la base de que sí vamos a entrar al fondo y vamos a decir, mire, esa deuda no existe porque está pagada. O esa deuda no sirve porque aquí hay un error de consentimiento, hay un vicio del consentimiento. Y esas sí atacan a la pretensión misma. Vamos a las excepciones dilatorias. Dilatar significa retardar, demorar. Retardar, demorar. En las excepciones dilatorias que están establecidas en el artículo 303 del Código, lo que se afecta es al procedimiento, no a la pretensión. No estoy diciendo si debo o no debo la plata, no estoy diciendo si constituí o no constituí la hipoteca, no estoy negando eso, ni siquiera he hablado de esto. Lo único que estoy diciendo con las excepciones dilatorias, por favor, cuando usted presente la demanda, hágalo correctamente y cuide todas las formas que la ley establece. Entonces, las excepciones dilatorias, según esta definición, son aquellas que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la pretensión deducida. Sin afectarlo. No estoy diciendo que no le debo, lo que estoy diciendo es que él me está demandando ante un tribunal incompetente. Cuando lleguemos al tribunal competente, ahí podría decir a ese tribunal y no a otro si debo o no debo. Pero primero arregle la demanda. La demanda no cumple con los requisitos del artículo 254, número 4 y 5. Primero haga bien la demanda y después le contesta. Son todas que solo vienen a la corrección del procedimiento. El Código, su artículo 303, establece una numeración taxativa, es decir, numerales 1 al 6, estas son, pero en el número 6 establece una cláusula amplia que permite que ingresen por ahí un conjunto de otras cosas que no tenía contemplado el sistema al momento de ser diseñado. Dice el artículo 303, número 6. En general, las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Entonces puede ser cualquier cosa, en la medida que exista una falla en el procedimiento. Vamos entonces a cómo se presentan. Deben ser todas presentadas en un mismo escrito antes de la contestación de la demanda y dentro del término de emplazamiento. Recuerden, el término de emplazamiento son 15 días si el domicilio del demandado está en la misma comuna de asiento del tribunal, 15 días más 3 si está dentro del territorio jurisdiccional, pero fuera de la comuna donde sirve el tribunal, es decir, ya tienes 18, y 18 más tabla si es que estás fuera del territorio jurisdiccional y en otra jurisdicción del país, o estás incluso fuera de Chile, que ahí hay que aplicar la tabla de emplazamiento. Entonces, 15, 15 más 3, 15 más 3 más tabla.
se tienen que presentar todas en un mismo escrito. Y por eso hay que tener cuidado, porque usted puede presentarla, por ejemplo, el término probatorio el término de emplazamiento son 18 días, como regla general. Usted la presenta el día 10 y al día 14 se da cuenta que podría haber interpuesto otra. ¿Puede hacerlo? Está dentro de plazo. ¿Puede volver a presentarla? Si ya presentó una al día 10, ¿puede volver a presentar otra al día 14? No, porque no sería el mismo escrito. Tendría que hacer otro escrito y tiene que ser en un escrito solamente, ¿o no? Precluye la posibilidad, aun cuando todavía tenga plazo. Por eso hay que mirarlas bien, porque deben estar todas presentadas en un mismo escrito. Hay una norma imperativa en el artículo 305. Las excepciones dilatorias deben oponerse todas en un mismo escrito y dentro del término de emplazamiento. Se tramitan como incidente y son incidentes de previo y especial pronunciamiento. Suspenden la tramitación del juicio y deben ser resueltas en forma previa a cualquier otra cosa que resuelva el tribunal. Las excepciones dilatorias se tramitarán como incidentes, dice el artículo 307. Las resoluciones que las deseche será apelable en el solo efecto devolutivo. Después les voy a explicar qué significa eso. Desechadas las excepciones o subsanado por el demandante los defectos de que adolezca la demanda, tendrá ahora el demandado 10 días para contestarla, cualquiera que sea el lugar en donde la haya sido notificada. ¿Cómo se va a notificar la resolución que rechaza las dilatorias? ¿Cómo se notifica la resolución que rechaza la dilatoria? ¿Por cédula? ¿Por cédula? ¿Alguien más? ¿Estado diario? Por estado diario, muy bien. Si esa es la regla general. Esa es la regla general. Ya. Entonces, vamos a un análisis pormenorizado de cuáles son estas excepciones dilatorias. Profe, Número 300. si se hace en estado diario, entonces el abogado tiene que estar pendiente. Ajá. Sí, Eduardo. El litigante que ya está litigando tiene que estar pendiente, tiene que mirar todos los días sus causas. Todos los días sus causas. Porque todo es por estado diario. Por cédula, por cédula es la sentencia definitiva que está al final del proceso y la resolución que recibe la causa a prueba, que está después de este trámite de contestación, demanda, réplica y dúplica. Entonces, efectivamente, a usted le puede presentar un incidente y usted puede no enterarse si es que no está mirando todos los días las causas. Tiene que estar mirando. Cuando no existía todo internet, yo soy muy, muy antiguo,
Internet estaba recién partiendo y no se incorporaba todavía a la tecnología judicial. Yo trabajaba para un abogado, yo era estudiante de Derecho. Teníamos la obligación de ir al menos cada 3 días a recorrer todos los tribunales donde teníamos causa, para mirar el estado diario y saber si pasaba algo, porque la contraparte puede presentar un incidente, el juez va a querer te va a dar traslado por 3 días, acuérdense, para que tú contestes y tú puedes perderlo si es que no miras. Primera, la incompetencia del tribunal. O sea, antes de contestar la demanda me doy cuenta que el tribunal es incompetente, ya sea absoluta o relativamente. Es decir, mire, ¿sabe qué? Yo tengo fuero, así que tiene que ser un tribunal distinto. ¿Sabe qué? La cuantía obliga a que esto sea con otras normas. ¿Sabe qué? Esto es competencia de los juzgados de policía local y por tanto usted es absolutamente incompetente. Recuerden que la incompetencia absoluta era materia, fuero y cuantía. El artículo 84 del Código de Procedimiento Civil permite que sea incluso el juez de oficio declararla. Y en el caso de la competencia relativa, esto es una forma de evitar la prórroga tácita de la competencia. Esta es una forma de evitar la prórroga tácita de la competencia. En la incompetencia relativa lo que se reclama es que es el elemento territorio. Y como existe la posibilidad de la prórroga, el juez no puede declararla de oficio, tiene que esperar a ver si va a operar la prórroga. Pregunto, ¿cómo opera la prórroga tácita de la competencia respecto del demandado? Ninguna de las partes tiene que señalar. Respecto al demandado en este caso. Respecto al demandado. Es cuando él no alega en el momento inmediato y empieza a contestar como si no hubiera problema con el tribunal. Muy bien, Isabel. Le da curso. Muy bien, entonces va y derechamente se allana o derechamente contesta y alega otras cosas, pero no la incompetencia. Se acaba el problema de la competencia porque hay una prórroga tácita de la competencia. Muy bien.